¿Cómo están? Buenas tardes. Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos. Hoy, como contaba la pastora, estamos cumpliendo 14 años de ministerio, que no es fácil, sobre todo en un país opuesto totalmente contra la palabra de Dios y desafortunadamente el catolicismo romano sigue siendo el mayor porcentaje el mayor porcentaje de personas en el país, aunque en los últimos años se ha venido a una debilitación del mismo. Creo que tenemos un gran trabajo por hacer toda la iglesia cristiana, toda la familia de Dios en todo el mundo, pero principalmente en México. Y yo espero que cada persona que haya puesto un pie en esta iglesia y en las iglesias cristianas realmente hayan fundamentado su vida para poder proyectarse bajo un propósito más claro, más seguro y sobre todo basado en la verdad de Dios. Pues muchas gracias a todos. Hoy tenemos una conferencia especial. Estamos contentos por el aniversario de la iglesia, pero también dispuestos e inquietos en la oración, dispuestos e inquietos en la intercesión, dispuestos e inquietos en poder ver cómo planear, cómo poder diseñar nuevas estrategias, nuevos modelos que nos ayuden a poder alcanzar cada vez más personas para poder acercarlas al conocimiento del Evangelio y de la palabra de Dios, que en los tiempos que vivimos es imprescindible que toda familia conozca este libro maravilloso que es la Biblia. Amén. La conferencia del día de hoy la anunciábamos desde el día de ayer. Se titula El momento que vivimos, ¿verdad? Los Estados Unidos de Norteamérica, el resto del mundo y la palabra de Dios que es la Biblia. Así que, vamos hermanos, prepárate. Yo te invito ahí en casa, si tienes pluma, ¿verdad? Aquí veo a Otoniel, veo a Florangeli, a Iván con su celular, a Manuel, a Delfina, a Pablo, ¿verdad? A Leo, que estén atentos para poder apuntar cosas que son importantes, amados, porque no somos ajenos a lo que está pasando. Estamos convencidos que vamos a orar, vamos a tener un tiempo primeramente de oración para poner esta palabra en manos del Señor antes de comenzar. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia, Dios, es renovada todas las mañanas sobre las personas que claman, Señor, pidiendo, Señor, tu cobijo, tu refugio, Señor. Hoy te damos gracias por permitir estos medios de comunicación a todas las personas que nos escuchan en vivo e inclusive en grabaciones en redes sociales. Las bendecimos, mi Dios, y pedimos en tu nombre, Jesús, que establezcas tu reino, Señor, sobre cada ser humano, Padre, que vive en la tierra, Padre, y tu voluntad sobre toda voluntad humana, Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el plan de salvación que ha venido a traer nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues acabamos de pasar esta semana, todavía se están, no es oficial, ¿verdad? Se están haciendo los últimos investigaciones, recuentos y más de las elecciones de hoy por hoy, la potencia más importante, ¿verdad?, del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvieron elecciones para presidente, ¿verdad? Ellos cada 4 años, por un periodo doble, cada 4 años pueden reelegirse, hasta cumplir máximo 8 años, y en este caso, ¿verdad?, los partidos que componen las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica son el Partido Demócrata, ¿verdad?, y el Partido Republicano, siendo los demócratas la oposición del presidente actual, que es Donald Trump, que pertenece al Partido Republicano, ¿verdad? La anterior administración de Obama era también de un partido demócrata, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver las elecciones a pesar que son vecinos de México, son nuestros vecinos de Estados Unidos, con respecto a nuestra forma de vivir? He oído comentarios en la calle de que qué bueno que
algunos, la mayoría, ¿verdad? Qué bueno que haya perdido Donald Trump, comentarios de que pues qué bueno que esté pasando allá y que fíjate lo que pasa en México, pero veo, amados hermanos, mucho desconocimiento, mucha falta de información, principalmente en la familia de Dios, en la iglesia, y que creo que la iglesia de Jesucristo, como dice la palabra de Dios, debe estar informada, debe estar atenta, porque Dios dejó este libro maravilloso que trae toda la información, ¿verdad?, pasada, presente y aún los acontecimientos futuros. Y en los tiempos que estamos viviendo es importante que conozcamos las profecías bíblicas, que conozcamos la verdad que está escrita en la palabra y que se ha cumplido a través de los años y seguirá cumpliéndose. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia con respecto al momento que el mundo está viviendo? Tanto en la selección de Estados Unidos como en la sociedad en la que vivimos. Estamos metidos todavía en la pandemia, ¿verdad? Pensamos que era para 1, 2, 3 meses, llevamos prácticamente, se está yendo el año, ¿verdad? Estamos ya en noviembre del 2020, la pandemia está retomando nuevas fuerzas, hay estados ya de la República Mexicana que han dictaminado semáforo rojo, ¿verdad? Toques de queda, como el estado de Chihuahua, Durango, en fin. Hay alertas por todo el mundo, Europa, España, Francia, y podemos ver que esto sigue, se acerca el fin de año y vemos que la crisis mundial en muchos sentidos, como lo hemos hablado, no nada más estamos cayendo en una crisis de salud como vino a traernos esta pandemia, sino también hemos caído en una crisis, ¿verdad?, financiera, económica. Hay boquetes reales de gran depresión económica en varios países, no somos la excepción, y también tenemos una crisis grandísima moralmente hablando en toda la sociedad del globo terráqueo, ¿verdad? En México lo hemos comentado una y otra vez, no me canso de decirlo porque son cifras que deben llamar nuestra atención, donde la juventud, todos los jóvenes de 29 años para abajo, la principal causa de su muerte hoy en día en México está siendo el suicidio. Entonces, cuando ves que jovencitos toman la decisión de quitarse la vida, estás hablando de que hay una descomposición moral, ¿verdad?, social en la comunidad que estamos compartiendo tú y estamos compartiendo nosotros. Así que, amados hermanos, yo quiero empezar con todo esto prácticamente para poner una situación clara como meramente introducción. El gobierno de la administración del presidente Donald Trump durante estos 4 años logró grandes metas muy significativas que no se han logrado, amados hermanos, durante muchos años, y que a pesar de la personalidad de cada persona, yo puedo ver que lo que nos involucra a nosotros como iglesia, como familia de Dios, como gente que cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, nos debe interesar lo que hace la gente con respecto a los mandatos y las ordenanzas, ¿verdad?, de Dios. Y el presidente Donald Trump pudo, entre muchas cosas, las voy a citar rápidamente, nada más como mera introducción, logró un acuerdo de paz, ¿verdad?, como lo hemos estado hablando ya en conferencias pasadas, le llamaron el Pacto de Abraham, como no se había hecho en muchos años a través de la historia, desde que Israel, ¿verdad?, volvió a ser nación, estableció acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad?, estableció acuerdos de paz en Medio Oriente y estableció la capital de Jerusalén, ¿verdad?, la embajada norteamericana en la capital de Israel, en Israel como Jerusalén. Además, dentro de todas las políticas que hizo este hombre, estableció, amados hermanos, la oposición de dinero que se daba para poder apoyar, que había heredado de la administración de Obama, su antecesor, apoyos para la ley del aborto, para la ley del matrimonio igualitario, ¿verdad? También apoyó muchísimo, amados hermanos, al desarme nuclear de Norcorea. Recordemos que Norcorea estuvo muy tensa la relación con el mundo, ¿verdad?, y logró ese acuerdo con los norcoreanos, con un desarmamiento nuclear.
fue un presidente que enfrentó directamente al orden mundial, ¿verdad? Muy visto, también sí que se salió de la Organización Mundial de la Salud, hubo una oposición directa a todos esos intereses del orden mundial y fue un presidente que se mantuvo firme en sus convicciones. De hecho, el país como tal, Estados Unidos, tuvo, fíjate qué importante es, tuvo una mejora económica como no la habían tenido en muchos años. Ese país, les voy a dar algunos datos rapidísimo, ¿verdad? El desempleo que era del 4.8, cuando Donald Trump empezó a trabajar, se redujo al 4%, el nivel más bajo del desempleo que han tenido en los últimos 17 años. El PIB, que es el Poder Interno Bruto de los Estados Unidos, alcanzó el 3.2% apenas en el primer trimestre del 2017, cuando Donald Trump estaba ya en la administración, y prácticamente fue el nivel más alto que había tenido desde 2 años atrás de 2015. En pocas palabras, la administración del presidente Trump fue una administración productiva. Pero ahora que nos encontramos, amados hermanos, en estos cambios de gobierno, en estos cambios sociales, generacionales, tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a los acontecimientos futuros. Déjame decirte también, hablando de los Estados Unidos, porque enfatizamos mucho ese país, es el segundo país de todo el mundo que se ha establecido bajo la palabra de Dios. Ningún otro país se ha establecido fuera de Israel bajo la palabra de Dios como fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica hace 250 años, ¿verdad? Llegan los Pilgrims de varias partes de Europa, ¿verdad? Alemanes, ingleses, irlandeses. En pocas palabras, los Estados Unidos es un país, ¿verdad?, que se compuso de migrantes. Hoy tenemos muchos compatriotas mexicanos que ya tienen familia en Estados Unidos, ya son norteamericanos, porque es un país de migrantes. Pero este país, toda su estructura la fundamentó sobre la palabra de Dios. Y tan es así, amado hermano, que es el país que hasta el día de hoy ha sido el guardián directo de Israel, ¿verdad? Ha hecho tratados de paz con todo el entorno, dando entrada a las profecías bíblicas en Medio Oriente. Así que, amados hermanos, eso es importante, no dejarlo de vislumbrar, no dejarlo de ver, porque desafortunadamente cuando me preguntan respecto a México, ¿verdad? Estados Unidos fue fundado, ¿verdad?, por esos migrantes, los Pilgrims, y fundaron en la palabra de Dios todas las reservas. Ellos no se mezclaron con los apaches, los cherokees, que eran los originarios de Estados Unidos. Pero en cambio en México, a la llegada de los españoles, ellos trajeron, ¿verdad?, una doctrina religiosa, ¿verdad?, católica romana. Y esa doctrina religiosa católica romana se mezcló con las creencias de brujería y con las creencias del paganismo de los habitantes que vivían en esta nación. Hoy en día todavía vemos en el Zócalo, vemos todavía cómo hay brujos y hay una serie de limpias, ¿verdad? Hasta los mandatarios hacen uso de todas esas cosas, y esto dio lugar a algo que se llama, pon mucha atención por favor, sincretismo, ¿verdad? La unión de la religión con la hechicería se le llama sincretismo, y desafortunadamente México, ¿verdad?, Centroamérica y Sudamérica fueron tocadas por toda esa situación. Yo no sé, pero las veces que he tenido oportunidad de ir a los Estados Unidos por cuestiones de negocios o a veces de paseo, sí puedes ver la diferencia desde los cielos, cómo se ve muy diferente. Vas desde el avión y vas viendo cómo se ve muy diferente la atmósfera sobre los Estados Unidos
cuando estás dejando nuestro país, y cuando llegas al país notas una descompensación horrible, porque desafortunadamente, debo decirlo, soy mexicano, ¿verdad? Esta situación, esta mezcla de la brujería con la religión que dio origen al sincretismo, ¿verdad? Pues ha traído maldición generacional. Entonces, podemos ver toda esta mezcla, ¿verdad? Y a diferencia de los Estados Unidos, bueno, pues que fundamentaron su constitución política, sus normas, sus leyes, toda su estructura social sobre este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues es por eso el interés de mencionar lo que está pasando ahí. Tiene un impacto directamente en nuestras vidas, tiene un impacto directamente sobre las profecías bíblicas. Tenemos que recordar, amados hermanos, que todo imperio tiene un fin, ¿verdad? Los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre han sido potencia mundial hasta el día de hoy, en muchas áreas avanzadas, también llegará a su fin, ¿verdad? De hecho, a través de las Escrituras vamos a poder entender que los Estados Unidos de Norteamérica, cuando vienen los acontecimientos bíblicos, proféticos, no aparece como una figura importante en las naciones que menciona la Biblia cuando venga la gran guerra de Armagedón, ¿verdad? Y eso es importante conocer, porque como cristianos tenemos que no ser ignorantes de lo que dice la Biblia para que nuestras opiniones sean muy claras, ¿verdad? El partido republicano que representa a Donald Trump tienen fundamentos cristianos, quiero que quede claro, tienen fundamentos, por eso toda la línea de Donald Trump va en pro de lo que dice la palabra de Dios. Acabo de ver una declaración apenas en redes sociales que Donald Trump dice que recuerden, le hace un llamado a toda la sociedad, que recuerden, que por favor, les pido por favor ahí que no me distraigan, les pide a toda la sociedad que regrese a las iglesias, que la iglesia cristiana debe ser la institución que debe ayudar para poder reencontrar, poder sanar el tejido social que se ha destruido y que está cobrando muchas situaciones de maldición, no nada más en los Estados Unidos, en el resto del mundo, pero en Estados Unidos y con el tejido social destruido, ¿verdad? Y un anuncio que hacía el presidente Trump. Los demócratas, que es donde pertenece Hillary Clinton, que compitió con la presidencia contra Donald Trump, que es donde pertenece el expresidente Obama, ¿verdad? Son liberales. Me preguntaba mi hija, ¿qué diferencia hay? Son liberales, son personas que aprueban la homosexualidad, que aprueban el aborto, ¿verdad? Tienen cierta tendencia comunista. Está el Obamacare, que está tronando las aseguradoras, ¿verdad? Donald Trump quiso golpear para volver a resurgir, ¿verdad? La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces, el orden mundial, recordemos que va alineado mucho a la ideología que traen los demócratas, pues viene muy en pro de poder organizar un solo ambiente, un solo mundo, un solo gobierno mundial, global, ¿verdad? Y eso es una política que no iba con la política de los republicanos ni con la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener que empezar a ser claros, tienes que informarte qué es lo que está pasando y por qué las circunstancias, porque estoy convencido, amado hermano, que tú y yo seremos la generación de lo que espera toda la iglesia cristiana hoy en día. ¿Y qué espera? El abrazo con Jesucristo. ¿Qué espera? El rapto. ¿Qué espera? Salir de este mundo rescatados por nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que viene y lo que ya está pasando, ¿verdad?, son impactos grandes. Acuérdense que el primer domingo de este año, que ya está terminando, ¿verdad?, hablamos de las señales, ¿se acuerdan? Y hemos tenido 7, ¿verdad?, eclipses. Han sido muy claras las marcas de lo que ha pasado. La misma Biblia lo menciona en los evangelios, que Jesús dice: ustedes que leen los cielos saben que los acontecimientos de los últimos días estarán por llegar. Y todo esto ha pasado cumplidamente, ¿verdad?, con todo lo que hemos vivido en este 2020. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que viene
para el mundo, vienen 3 guerras, amado, apúntatelas ahí. Bíblicamente viene la guerra, que en primera instancia viene una guerra que va a ser la confederación política encabezada por Rusia y que está mencionada, por tiempo no lo voy a leer, en Ezequiel, lo puedes consultar en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Entonces la primera guerra es una confederación política encabezada por Rusia. La segunda guerra que viene, amado hermano, es la guerra de países árabes en contra de Israel y que se menciona, ahora que estamos estudiando el libro de los Salmos, en el Salmo 83, ¿verdad? Por eso es que hay una situación importante ahí en Medio Oriente. Y finalmente, la tercera guerra mundial será una guerra que se conoce como la guerra de Armagedón, donde será y está anunciada en Zacarías 13 y Zacarías 14, ahí lo puedes tú consultar, y también está mencionada en Apocalipsis 14. Estas guerras son las que están por venir. Esperemos en Cristo que nosotros salgamos de aquí antes de que pase todos estos acontecimientos. Sabemos que tendremos que estar 3 años y medio de tribulación, estar al pendientes, ¿verdad? Pero después todo lo que viene, amado hermano, que es espantoso, nosotros saldremos huyendo de esto, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ya no aparece, déjame decirte, en el orden mundial que establece el orden, según la visión de Daniel 9, donde aparecen los 10 gobiernos que pelearán, ¿verdad?, contra nuestro Señor Jesucristo, y no aparecen los Estados Unidos. Aquí vienen varias preguntas y quiero que pongas atención. ¿Cómo es que caerán los Estados Unidos? ¿Cómo caerá esta potencia? Todas las potencias han caído, ¿verdad? El imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, babilónico, ¿verdad? Y ahora que está Estados Unidos siendo de 250 años una potencia, ¿verdad? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se debe venir para que pasen estos acontecimientos bíblicos anunciados, que no aparece, pues debe ser nulificado. Y se nos vienen a la mente muchos cuestionamientos. Déjame decirte que no sé si sea destruida por un bombardeo nuclear. Estaba yo checando, ¿verdad? Y los rusos inventaron un submarino que están haciendo ya pruebas. Cuando piensas en un submarino dices, pues ¿qué hace un submarino? Echa torpedos. No, ese submarino causa tsunamis. Entonces provoca grandes oleadas, grandes tsunamis, dando lugar a la palabra de Dios, donde vemos cómo el mar va a bramar, ¿verdad? Ha habido maremotos anunciados en la palabra de Dios. Bueno, las armas que hoy se encuentran, ¿verdad?, son poderosísimas, y bueno, podría ser Estados Unidos tocado por eso. Probablemente pueda ser destruido. Escucha bien lo que está pasando, y ahora algo de lo que este cambio de gobierno, porque no es el cambio de un hombre a otro, amados hermanos, es un cambio de sistema de gobierno, de ideologías, ¿verdad? Quiero que entiendas eso, de ideologías, de formas y de criterios de poder llevar. Estamos hablando de cuestiones más profundas. Y bueno, pues Estados Unidos desafortunadamente, ¿verdad?, también podría caer en una desaparición, una desintegración moral, ¿verdad?, como la que al día de hoy se está viviendo. En Estados Unidos se vive un supermaterialismo, ¿verdad? Para ellos todo tiene que ver con el dinero. Tú vas a tiendas allá de varias instituciones, te hacen un descuento de 20, 30 dólares si tú compras esto y compras lo otro, y te dan muchas cosas, pero eso es puro engaño porque es parte de la mercadotecnia. Los Estados Unidos están viviendo una desintegración importante moral, ¿verdad? Toda la cabida que le han dado, como lo hemos estado hablando, a todas estas cosas que atentan contra la familia, pues está provocando una crisis, y una nación puede caer principalmente desde adentro hacia afuera cuando hay una desintegración social. Estados Unidos está viviendo ese proceso, y la ideología que aparentemente se ve que puede entrar va a volver a reforzar el apoyo al orden mundial. Lo verán, ¿verdad? Va a reforzar más a todo eso, a meter más miedo a la gente con la pandemia, a meter más miedo, más enclaustrar, fortalecer más esas políticas. En fin, pasarán cosas interesantes. Podría ser una debilitación social de los Estados Unidos, ¿verdad?
Y bueno, pues recordemos que a pesar que en estos 4 años Estados Unidos alcanzó una economía privilegiada, también recordemos que hay un socio ahí fuerte con Rusia, ¿verdad? La política de Donald Trump, si recuerdan, quitó, ¿verdad?, toda la tecnología a los chinos, ¿verdad?, y no les permitía usar la tecnología que se producía en los Estados Unidos. Bueno, hay una crisis económica, una guerra económica con China, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Entre los Estados Unidos podría venir un deterioro de esta gran nación por ahí. Así que, amados hermanos, estamos prácticamente dando una introducción de lo que viene, de lo que está por llegar. A final de cuentas, déjame decirte, amado hermano, Dios es el que decide quién gobierna, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en ese, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Que Dios quiere el mal? ¿Que Dios no quiere que se proteja Israel? ¿Que Dios quiere que el homosexualismo, el aborto, ¿verdad?, todas esas situaciones de las que desintegran un tejido social, ¿Dios lo quiere? No, amado hermano, Dios no lo quiere. Y vamos a entender cómo trabaja, ¿verdad? Porque cómo caen gordas las personas, perdón, lo digo con mucho respeto, cuando dicen, ay, es que Dios es malo, es que Dios no ayudó a mi mamá con cáncer, es que Dios, porque ignoran, ¿verdad?, la esencia de Dios, el criterio de Dios, amado hermano, porque no conocen la palabra. Pero tú que me estás oyendo, que tienes la responsabilidad de conocer este libro maravilloso y conocer el criterio de Dios, podrás entender con más claridad el por qué Dios permite, vuelvo a repetir, Dios permite, ¿verdad?, ciertas circunstancias, como permite ciertos gobiernos, ¿verdad? Dios permitió que gobernara Hitler, Mussolini, ¿verdad?, y tantas personas como esas, lo permitió a pesar, escucha bien esto, que no era su voluntad, no era su voluntad. Quiero que quede claro para entender un poco el criterio de Dios, y apúntalo y ten mucho cuidado con lo que vas a escuchar ahorita. La voluntad de Dios siempre se va a expresar en forma directiva, ¿verdad?, y en forma permisiva. Repito, directiva y permisiva. Y lo vamos a entender a través de la palabra de Dios. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora bien, si me acompañas por favor rápidamente al libro de Daniel capítulo 4 versículo 17, Daniel 4, 17. Libro de Daniel capítulo 4 versículo 17. ¿Ya lo tienes por ahí? La Biblia se humedeció. Ahí ya me están apoyando. Gracias. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 4:17 así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres, ¿verdad? ¿Quién es el que gobierna? Dios. Y Él es el que constituye a la persona, ¿verdad?, que de Dios, permisible. Déjame empezar a usar esa palabra, ¿verdad? Permisible. Vemos en Romanos 13, si me acompañas al libro de los Romanos, capítulo 13, y vamos a ver por qué gobiernan y por qué hay ideologías en los gobiernos, ¿verdad?, en cada nación, a pesar que no sean tan buenos con respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad lo ha establecido
a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿verdad? Ahora bien, dile a tu hermano, la Biblia dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Verdad? La Biblia dice, el pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Verdad? No me acuerdo hace algunos años, cuando estábamos pasando también elecciones, y yo di una opinión, simplemente una opinión bíblicamente. Si recuerdan por ahí muchos que me están escuchando, tuve una gran oposición, ¿verdad? Decían que está loco, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchos de esos ya no están incluso en la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que visualizar que en ese criterio de Dios, muchas cosas son permisibles de parte de Dios, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, es permisible, y esto queda más claro cuando decimos, el pueblo tiene ¿quién? El gobierno que se merece, ¿verdad? Estaba viendo cómo estaban los noticieros vueltos locos, la gente, ¿verdad? Porque habían tirado a Donald Trump, habían tirado una ideología. Escucha esto, no un nombre, ¿una qué? Ideología. Entonces, vamos quedando claros. Estaba también viendo muchas iglesias, ¿verdad? Muchos hombres de Dios, ¿verdad? Que estaban gimiendo, llorando por lo que estaba pasando con su nación. Así que, ¿verdad? Ese sentimiento lo hemos tenido en México ya varias veces, ¿verdad? Pero el pueblo tiene el gobierno que se merece. Ahora bien, la voluntad de Dios, amados, conociendo un poco más de Dios, además de que la voluntad, ¿verdad?, es permisible y directiva, la voluntad de Dios se establece sobre 3 núcleos sociales imprescindibles, ¿verdad? De eso va la voluntad de Dios para estructurar toda una sociedad. La familia, la iglesia y el gobierno. Repito, la familia, la iglesia y el gobierno. Y ahí se centra la voluntad de Dios, y lo vamos a explicar, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo y tenemos que ilustrarnos. Si me acompañas a primera carta del profeta Samuel, capítulo 8, Samuel 8, primera carta de Samuel 8, Samuel 8, ¿verdad? Y vamos a buscar el versículo 4. Recuerden la historia del primer rey de Israel llamado Saúl. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó, ¿verdad?, al profeta Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjate el criterio de Dios. ¿Quién gobernaba antes de que apareciera el primer rey de Israel? Los sacerdotes. ¿Ah? Llegó un momento en que el pueblo dijo, ya no queremos eso. Ya queremos soltarnos el pelo como las demás naciones. Queremos ser liberales. Estamos en pleno siglo XXI. Cada quien puede escoger, ¿verdad?, hacer con su vida y con su sexualidad lo que se le pegue la gana. Y Dios, fíjate el criterio de Dios, le dijo a Samuel, no te angusties, Samuel. Esa gente no te ha desechado a ti. ¿A quién ha desechado? A él, al Señor. A sus órdenes, a sus valores. A sus valores, amado, a sus principios, a su ley.
¿Qué fue lo que pasó? Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Era la voluntad de Dios que reinara un hombre en lugar de él sobre Israel? Sin embargo, actuó algo que se llama lo permitió. Dile, lo permitió. Porque Dios es justo. Analicemos el criterio de Dios. Ah, sí. Está bien, te voy a enseñar a través de eso. Y ahora ve, ahora vamos a entender un poquito más aquí qué tipo de hombre, una vez que Dios le dijo a Samuel, déjalos, quieren que reine un hombre, ahí en todo el capítulo 8 te pones a ver, iban a pagar impuestos, iba a ser una carga más fuerte de la sociedad, ¿verdad? Pero ellos querían estar cool a la moda, como las otras naciones, y Dios dijo, pues déjalos, estaban viviendo muy bien, no quisieron, déjalos. Y entonces en el capítulo 9 de primera carta de Samuel, vemos y nos encontramos con las características que los hombres escogen. Dile a tu hermano, no te fíes de la apariencia, porque las apariencias engañan. La gente escoge según las apariencias, ¿verdad? Sí. Si ves a una persona muy bien arreglada, muy bien vestida, muy decorosa, normalmente la gente le da la apariencia de darle confianza, ¿verdad? Y terminan siendo unos delincuentes espantosos, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Cuando se presentan personas, ¿verdad? Muy amables, ¿verdad? ¡Ay, qué amables son! Mira, él es permisible con todos, él le da lugar a este tipo de grupo de personas, a esas. Es buena onda, es a todo dar. Y la gente se va con la apariencia. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Y fíjate aquí en 1 Samuel 9 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bacorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven, muy alto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2 del capítulo 9 de 1 Samuel, joven y hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. ¿Cómo ves? ¿Cuál era la presencia de Saúl? Le gustó al pueblo, dile a tu hermano, les gustó al pueblo, por su apariencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl, amados? Tiempo después vemos, ¿verdad? Más adelante, cómo Saúl fue un hombre que su ideología, escucha esto, su forma de proceder no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Y lo que vivió el pueblo en el reino de Saúl fue permisible de Dios. Repito, no era la voluntad de Dios, pero Dios dijo, ¿quieren eso? Vale. claro. ¿Vamos entendiendo? Eso pasa en los gobiernos, pues la voluntad de Dios se plasma también en las familias. A mí me han preguntado mucho, pastor, ¿y por qué es posible que haya pastoras mujeres en las iglesias? Y la respuesta a través de la palabra de Dios es Dios le dio al hombre la autoridad, ¿verdad? Y la facultad para enseñar, para ministrar, para ser guía y ejemplo, ¿verdad? Como cabeza. Hay un orden establecido por Dios. El hombre es la cabeza de una familia. Sin embargo, ¿por qué Dios ha permitido? Porque en el libro de los Hechos aparecen pastoras mencionadas. O sea, yo sí he visto que hay pastoras mencionadas, y hay hermanas que tienen y guían iglesias exitosamente como mujeres pastoras. No era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió, porque no hubo un varón que se levantara para tomar la posición que Dios le daba dentro de la iglesia. Digo, en el gobierno pasa igual. Dios le dio al hombre la facultad de gobierno,
pero ha habido grandes mujeres como Margaret Thatcher, Merkel, la de Alemania, que además es una mujer que ama a Dios, que conoce la palabra de Dios, y Dios permitió, permisividad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en las familias? ¿Por qué Dios permite el matriarcado? Porque hay mujeres que mandan en sus casas, ¿verdad? Y hacen la voluntad de ellas, ejercen todo lo que debió de haber ejercido el hombre. Es más, hay mujeres que trabajan, son las que son la fuente de sustento en la casa, son las fuentes que rigen, ¿verdad?, las normas con las que debe guiarse su familia, son las personas que inculcan, ¿verdad?, los valores morales a los hijos. Cuando vemos que esta Biblia habla de patriarcado, dile a tu hermano, no tenemos un Dios madre, tenemos un Dios padre. Pero ¿por qué pasa eso en las familias? ¿Es la voluntad de Dios? Pero Dios lo permite, porque no hay hombres que asuman la responsabilidad de hombres dentro de las familias. ¿Estamos claros? A mí me ha pasado como pastor, ¿verdad? Digo, es que no está bien a 14 años de ministerio que esa persona se vaya de la iglesia, se vaya de un ejercicio de autoridad, ¿verdad? No es correcto, no está lista esa persona. Pero se va. Era la voluntad de Dios, pero Dios lo va a dar una enseñanza. ¿Por qué Dios permitió que se levantara un hombre pedófilo, tranza, para liderar en el nombre de Jesús la iglesia de la luz del mundo, que mi iglesia era? No acepte eso. Tiene muchísima gente. ¿Por qué Dios lo permitió? Como ha permitido a muchas iglesias tener hombres que dices, ¿era la voluntad de Dios? Dios lo... Dile a tu hermano, la gente tiene la autoridad que se merece. Ni más ni menos. ¿Verdad? Por eso decimos, ¿quieres irte? La puerta está abierta, está bien. Problema. Entonces, tenemos que entender el criterio de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Vamos cuadrando, amados? Dios no quisiera gobiernos que, como hay muchos, ¿verdad?, desafortunadamente, que maltraten al pueblo, que maltraten a la gente, que la maten de hambre, que pongan leyes que vayan en contra de la esencia de una de las estructuras sociales más importantes, que es la familia, ¿verdad? Pero de Dios permisible. ¿Tú crees que Dios quiere que aprueben leyes contra el aborto? ¿Quién las está aprobando? Dios. El hombre. Ah, que Dios lo autorizó, sí, permisible, pero no era su voluntad. ¿Tú crees que Dios quiere que un padre viole a sus hijas? ¿O un padre golpee a la esposa? No. Pero Dios, permisible, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Vamos entendiendo el mensaje, amados? Pues es importante lo que está pasando en el mundo, tenemos que estar activos. Vivimos en una sociedad degradada moralmente, sí, de encaimiento. Una de las potencias que apoyaba más a Israel, hoy está cambiando nuevamente su ideología. Dándole gusto ¿a quién? A la mitad de la población, más 1.2, que quieren libertinaje. ¿Vamos entendiendo? Ahora bien, bueno, aquellos que me preguntan en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2 al 5, vas a poder ver que efectivamente el pueblo tiene el gobierno que se merece. Ahora bien,
¿Qué naciones son las que menciona la Biblia que estarán activas cuando Jesús regrese? Recordemos que son dos eventos diferentes. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que esperamos la iglesia, ¿verdad? Por eso la iglesia está preparada, escúchame bien, de estar documentada, de estar metida en la escritura, desde tener tiempos de oración, de comunión con Dios, de arrepentimiento genuino, de participación activa en tu iglesia, participación activa en la evangelización. Tienes que estar listo, porque Dios va a venir por su iglesia, pero va a volver a regresar para hacer frente al anticristo que ya está activo en el mundo con el orden mundial y a pelear contra esas naciones. ¿Quiénes son? Pon atención. ¿Quién estará cuando Jesús regrese? Estamos a nada, hermanos. Israel, Jordania, que es Moab, Amón y Edom, parte de Jordania, Egipto, Sudán, que en la Biblia se llama Cus, Rusia, que es Rosh, Irán, que es Persia, Irak, es Babilonia, Europa, que es la parte que quedó del Imperio Romano, Asia Central, que es Magog, la China, todo eso, Siria, Grecia, Arabia Saudita, Libia, que aparece como Kut, y Turquía como Togarama, ¿verdad? Son las naciones que estarán cuando regrese nuestro Señor. Ahora bien, escucha bien esto, amado. Pon atención, por eso esta prédica, pon atención otra vez. No te me pierdas. ¿Cuántos millones de habitantes somos en el globo planetario hoy, en el 2020? Púntale ahí, aproximadamente 8,000 millones de personas sobre el globo terráqueo. Seres humanos, 8,000 millones. Ahora, ahí apunta esa cifra. ¿Cuántos somos? 8,000 millones. No, 8 millones. 8,000 millones. 8,000 millones, ¿verdad? Ahora bien, si abres tu Biblia en Apocalipsis 6:7, Apocalipsis 6:7, fíjate bien, amado, es un llamado a la iglesia. Apocalipsis 6:7, dice la Biblia: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, fíjate hasta aquí, le dio potestad a quien, a la muerte y al Hades, para matar a ¿cuál? Cuarta parte. ¿Cuánto es un cuarto de 8,000 millones? Dile a tu hermano, 2,000 millones. 2,000 millones de personas van a morir y se van a ir al infierno, porque la iglesia ya no va a estar aquí en la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántas? 2,000 millones de personas en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Somos aproximadamente casi 1,000 millones de personas. Escucha bien esto. ¿Cuánto? 1,000 millones de personas. Los otros 1,000, ¿dónde se encontrarán? África. Y lo que resta de los países que hemos mencionado. ¿Y todas esas personas qué van a pasar con ellas? Dice Apocalipsis, ¿a dónde iban? Al infierno. Dile a tu hermano, se van al infierno. Porque cuando esto pase, la iglesia ya no va a estar. Entonces son gente que se queda aquí para ser arrastrada al infierno, a la muerte, y de ahí al infierno. ¿Vamos claros hasta aquí? Para que tengas una idea un poquito más clara, según los datos, en la Segunda Guerra Mundial murieron apenas, bueno, no apenas, son muchísimos, 50, 60 millones de personas. Y en esta Tercera Guerra, con todos los desarrollos nucleares que hay, ¿cuántas son? Suena lógico.
2,000 millones. ¿Estamos claros la magnitud de lo que viene? Cuando yo veo a los niños así, digo, ¿qué futuro les depara sin amar la palabra de Dios? Así es. Y tú que me escuchas, ¿qué futuro te depara sin decidir conocer y amar la palabra de Dios? Y vámonos rápido, ¿verdad? En Lucas, amado hermano, 21:36, y vamos cerrando ya esto por el tiempo. Lucas 21:36, dice la Biblia: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos está pidiendo? Que estemos atentos, que estemos orando. No sé cuántas veces oras tú al día, hermano. No sé si oras en la mañana, mediodía, en la noche, cuando despiertas en la madrugada, o te pones a ver en redes sociales tu celular y andar ahí divagando. Dice la palabra de Dios, estar atentos y mantenerse en oración, para que seamos dignos, dile a tu hermano, para que puedas escapar de todo lo que ya se viene. En el momento que se le quite a Israel la protección que al día de hoy tiene de parte de Dios a través de los Estados Unidos, Israel va a ser atacado. El orden mundial, con la confederación que estamos hablando de gobierno, va a tomar posición gubernamental en niveles globales. Habrá guerra para eso, porque va a tener que haber un sometimiento de algunas naciones. Y después de que venga Jesucristo por nosotros, la iglesia que esté atenta, entonces, ¿verdad?, vendrá Armagedón, la tercera guerra mundial y la destrucción de muchas personas hacia el infierno. Y este mensaje que hoy damos, ¿verdad?, es día 8 de noviembre del año 2020, a punto de terminar este año que ha sido un año pesado para toda la sociedad del mundo. Hoy te invitamos a que consideres que la voluntad de Dios seguramente es diferente a la voluntad que tú has seguido ejerciendo sobre tu propia vida. Recuerda que Dios, una de sus directrices es permisible. Dios lo está permitiendo a pesar que no es su voluntad. Y en este momento hay un llamado de parte de Dios para que la gente que se ha alejado de sus iglesias regrese a su iglesia y se ponga cuentas con Dios. Y las personas que ambulan haciendo cosas que no es la voluntad de Dios, es el momento para poderse poner a cuentas con Dios y regresar a la voluntad de Dios. Amén. Dios les ama. Estamos viviendo momentos muy especiales al cierre de este año, ¿verdad? Y la iglesia de Jesús tiene que estar atenta. No sé si llegaremos otros 14 años más, como lo dice aquí el ministerio. Serían 28. No sé si sean 10, 5, 20. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que estén atentos, estén en oración, estén haciendo lo que a Dios desea que hagan, para que ustedes puedan ser rescatados de las cosas que están por suceder y están escritas en este sagrado libro. Amén. El que está por llegar dice, vengo pronto. Así es. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje. Te damos gracias por instruir a tu amada iglesia, despejando, Padre, toda ignorancia de los gobiernos del mundo, Señor,
y sobre todo, Padre, de la voluntad de Dios establecida, Padre. Hoy conocemos cómo trabajas más, Señor, en la permisidad, y sé por qué lo haces, Jesús. Líbranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, de esos tragos amargos, Señor. Y dale, Señor, consolación a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, Señor. Asegurándoles que tú siempre tienes un remanente, Padre, y que su nación, como nuestra nación, no pertenece a este mundo, sino está en tu reino, que pronto iremos a él. Te damos gracias y bendecimos a cada persona que hoy escuchó, y permítele, mi Dios, que no se endurezca como Faraón su corazón. Permíteles, Padre, que sean sensibles y humildes para aceptar tu verdad y las profecías santas que están escritas en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Muchas felicidades a toda la gente que compone esta amada congregación. Mantenemos unidos en oración, unidos en la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ahí vimos unos hermanos en Colombia que copiaron el logo de nuestra amada iglesia y el nombre, y le decía yo, está bien, el evangelio se sigue expandiendo. Mejor tendrían que ser un poquito más creativos para crear su propio logo, pero los bendecimos y estamos unidos como familia de Dios. Amén. Pero algún día poder tener contacto, ¿verdad? Y conocernos. Y a toda la amada iglesia que está aquí reunida, les pido en el nombre de Jesús que se pongan a trabajar, amados. Ahorita que estamos en pandemia y que no nos permite tanto contacto físico, están las redes sociales. Hay una forma de inscribirse al canal de YouTube, es sencillo, dice suscribirse, tienes que tener una cuenta de Gmail, y inscríbete para que tú puedas dar like. Cada like que tú das, cada vez que tú compartes esto, personas que no han sido compartidas del Evangelio pueden, a través de una conferencia, escuchar un mensaje como esto y quizá poder rescatar su vida y la de su familia de las garras de Satanás y del infierno. Así que es muy importante que todos los que me están escuchando compartan en redes sociales las conferencias, porque sabemos que hay muchas conferencias que se dicen cristianas que no tienen, ¿verdad?, el fundamento de la palabra de Dios ni el objetivo de Dios para rescatar a las personas del infierno y llevarlas a la salvación en Jesucristo. Así que somos corresponsables, amados hermanos, en esta generación de arrancar de este mundo y de Satanás a cuantas más personas podamos para acercarlos a la presencia del Padre. Así que, pues muchas felicidades a todos. Espero que te mantengas firme, que te cimientes en tu amada iglesia, que te cimientes en la Escritura, que te sometas a las autoridades de Dios permisibles, pero sobre todo, amado hermano, que no te sueltes de este libro maravilloso, que es el que te dará respuestas a todos los acontecimientos que estamos viviendo y aún a los que están por suceder. Amén. Pues muchas felicidades. Vamos a orar. Me dicen, qué mejor forma de festejar que llevar a personas a guiarlas a oración. Creo que hay 2 personas nuevas. Le decimos nuevas porque quizá habías oído el Evangelio, pero probablemente todos tenemos un nacimiento físico y tenemos un nacimiento espiritual. Y si para ti que me escuchas, es tu nacimiento espiritual, es el comienzo de una vida diferente, cercano de Dios. Y si así tú lo deseas, simplemente tienes que aceptar estas palabras que voy a decir, apropiártelas y declararlas con toda conciencia y con toda honestidad delante de Dios. Y Dios, que es bueno, va a escuchar desde los cielos tu clamor y te va a rescatar de este mundo para llevarte a la eternidad en su presencia. Así que dile: Padre Santo, sé que me conoces perfectamente bien y por algo sentía yo que tenía que estar escuchando esto. ¿Sabes cuánta necesidad ha habido en mi vida?
Sabes cuánto me ha dolido muchas cosas, Dios, pero sé que me conoces perfectamente bien y me has invitado a acercarme a ti. Hoy te quiero pedir perdón porque he sido ignorante de tu palabra y he cometido muchos pecados y errores que me han separado de ti. Perdóname, Señor. Y en este momento abro mi corazón y te invito, Señor Jesús, a entrar en él para que limpies todo lo que hay que limpiar y me regales la vida eterna que has prometido en mi Señor Jesucristo, el cual lo acepto como Salvador y Señor de mi vida para toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Pues Dios les bendiga, muchas felicidades a todos. Estamos listos para poder seguirnos viendo. Estamos trabajando, como les digo, en nuevas estrategias que nos permitan discipular y nos permitan impactar sus mentes y sus corazones para acercarlos con mayor confianza hacia el Señor, que bien les ama. Amén. Sin más.